Lo que es la ayahuasca es como un despertar, una conexión ancestral, porque hay mucho dolor. De toda mi adolescencia fue un rechazo súper fuerte con lo que es mi ciclo menstrual. Tengo 65 años y es la primera vez en mi vida que escuché hablar positivamente del ciclo menstrual, ese miedo a la maternidad. Es que mi abuela tuvo tantos hijos que a veces vamos arrastrando eso. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Pablo Dávila y el día de hoy me complazco en tener como invitada a una amiga y una persona que admiro bastante, que es Leticia Castro. Ella es guardiana de la Capa Roja de Araucaria y bueno, Leticia, bienvenida. Muchas gracias, Pablo, por invitarme. La verdad que me siento muy honrada y muy feliz de estar acá y a la vez poder transmitir todas estas cosas maravillosas que la Carpa Roja nos ha entregado durante tantos años y bueno, gracias. Muchas gracias. El día de hoy es un día especial porque es el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, así que esperemos que este capítulo lo disfruten. Y bueno, cuéntame un poquito de ti, de lo que es la Carpa Roja de Araucaria, que me complica un poco pronunciarlo, y platícanos de todo eso, por favor. Vos sabés que cuando me propusiste esta entrevista de hoy en día, ¿no? Y venir acá a conversar un rato con vos, y me comentaste que también tu movimiento se llama Carpa. Okay. Me dio como una cosa en el corazón, ¿viste? De pensar que algo en común hay con respecto a la carpa. Porque en la Carpa Roja de Araucaria suceden cosas que solamente las asistentes de la carpa saben. Son momentos de escucha, son momentos donde nosotros hacemos cantos, hablamos sobre situaciones de las mujeres en sí, de sus problemas, sus problemáticas, y bueno, volvemos el tiempo atrás. Entramos en ese mundo de la Carpa Roja de Araucaria a vivir lo que es la enseñanza femenina. Perfecto. ¿Qué es esto de Araucaria? ¿Qué significa? Araucaria es una conífera que nace en el norte de Argentina. Yo soy de la ciudad de Mendoza. Okay. Y en Mendoza se dan las araucarias, que son unos pinos ancestrales. Eso es lo que te iba a preguntar, si el significado era solamente porque era de una región de donde tú eres o también tenía dentro de todo el contexto algún significado. Bueno, tiene una historia muy linda personal mía, Okay. de un retiro de mujeres que hice hace un par de años atrás y en ese retiro estábamos plantando pinos, me acuerdo, fue en Querétaro, en la ciudad de Querétaro. Estábamos plantando pinos y una abuela de la cima me ve que yo andaba entre la tierra y escarbando y corriendo de arriba para abajo y plantando los pinos y con una chica y saltando así como un colibrí, viste, de aquí para allá. Y la abuela me miraba y en una de esas me dice: niña, tú eres una araucaria. Y yo dije, me resonó, ¿no? Dije, sí, soy una araucaria porque la araucaria crece en Argentina. También en el límite con Chile. Okay. Y bueno, de ahí viene lo de Araucaria. Entonces, cuando decidimos hacer este movimiento de Círculo de Mujeres de Carpas Rojas, yo decía, necesito tener una identidad, algo que sea auténtico. Y pensé en Araucaria y quedó Araucaria. Entonces ahora es la Carpa Roja de Araucaria. Anteriormente era la Carpa Roja de Texas. Okay. Pero bueno, ahora decidimos, digo yo, no, tiene que ser auténtico y lo auténtico. De hecho, me gusta que sea algo que se identifique contigo, con lo que tú te sientes identificada, quiero decir, y no tan genérico como el Texas, que acá para todo es Texas y latino. Sí, ¿verdad? Sí. Ese tipo de cosas. Antes de adentrarnos un poquito en lo que sucede dentro de la Carpa Roja, me llamó la atención lo que dijiste, que te comenta esa señora. Ahora que puedes recapitular de tu pasado, ¿hay algo que me puedas contar en la vida que digas, creo que desde cierta edad, o desde niña o desde adolescente, venía encaminada a hacer lo que hago y apenas lo estés notando? Bueno, en realidad, de toda mi adolescencia fue un rechazo súper fuerte con lo que es mi ciclo menstrual. Okay. Un rechazo totalmente. ¿Hablas de molestia, de enojado? Dolores. Okay. Cada vez que venía mi periodo era un dolor que me tiraba a la cama y yo no podía hacer ninguna actividad. Era algo que hasta no iba a la escuela de los dolores. Y claro, cada vez que iba a llegar mi periodo era como que no quiero saber nada, no quiero, mamá, no. Era un enojo. Yo estaba enojada con mi ser mujer, con mi ser femenino. Ya después, conforme fue pasando el tiempo,
y empiezo con este movimiento de carpas rojas y todo esto. Vivo momentos fuertes, ¿no? A causa de estos dolores menstruales y todo esto. Y entro en la profundidad del tema, ¿no? Digo, ¿qué está pasando? O sea, esto me está haciendo ruido. Con todo esto del despertar espiritual, el conocimiento femenino, empecé a conocer un poco más mi ciclo. Tengo que estar en conexión con mi ciclo. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanto enojo dentro mío? Porque es algo que es a nivel celular, a nivel que uno realmente no está consciente. De acuerdo. Y cuando llega el momento de actuar en conciencia y de aceptar que es un ciclo biológico, que es parte de tu vida, que este ciclo menstrual, que esta sangre es parte de la vida y es sangre, digamos, natural, es sangre biológica, no es sangre de guerra, no es sangre de dolor, empezás a aceptarlo. Y como que también entra un poquito de esa seguridad en la mujer de decir, wow, esto es tan grande, tan divino lo que me ha dado Dios, que yo puedo traer vida a la tierra. Muy bien. Ahí, bueno, ya me platicabas antes de entrar a la entrevista que hay proyectos para los hombres, pero quiero ahorita mantenernos un poco en lo que es la etapa de la mujer. ¿Qué sucede para la mujer dentro de la carpa roja? ¿Qué es lo que puede esperar una persona que se integra a la carpa roja? Bueno, dentro de la carpa roja siempre tenemos temas que compartimos. Y generalmente, bueno, son diferentes tipos de sanaciones, pero lo principal es enfocarnos en la ciclicidad femenina y en las etapas de la mujer. En las etapas de la menarquía, que es la primera menstruación, ese salto de niña a mujer. Después, bueno, viene lo que sería la etapa del embarazo, diferentes etapas de la vida de la mujer. Nosotros lo que hacemos es un festejo, por eso los llamamos ritos de paso, que son como festejos que hacían anteriormente las mujeres en las tribus. Okay. Festejaban, ¿no? los cambios de la mujer, los cambios biológicos de la mujer los festejaban en tribu, en grupos de mujeres. Y aparte de eso, habían otras mujeres mayores que tenían un poco más de sabiduría que otras y daban instrucciones a las mujeres acerca de sanaciones con plantas, acerca de esto de escribir, de volcarse a lo que es el arte, de pintar, de coser. Entonces, eso es todo lo que nosotros hacemos dentro de la carpa roja. ¿Y qué puede esperar una persona que participa como resultado de estas actividades? Bueno, realmente es romper un paradigma. Okay. Realmente entrar a la carpa roja es como entrar desaprendiéndote todo. Eso es lo que yo le digo mucho a las mujeres. Hay que desaprender todo lo que aprendiste y todo lo que te enseñaron en tu familia, lo que viniste viviendo desde chica. Llegás a la puerta de la carpa roja y desaprendes todo eso. Te sacás todas esas cargas y todas esas enseñanzas y entras sin saber nada. Y entras instruyéndote de cosas totalmente diferentes. Recuerdo hace muchos años una mujer me dijo, ella ya no menstruaba, estaba en su etapa plena, de plenitud. Nosotras no decimos menopausia, nosotras decimos plenipausia. Bueno, pero solo para estar en el mismo canal, sí, sería bueno también usar esas palabras para entender los que no sabemos del tema. Sí, ¿verdad? sí, esta mujer, esta maravillosa mujer, ella ya estaba en su etapa de plenitud. Y yo la veía muy callada, ella atenta a todo lo que uno hablaba, lo que se conversaba entre una y otra. Y cuando terminó la carpa, terminamos de hacer la actividad y todo esto, hablamos justamente de la mujer plena. Y ella me dijo, discúlpame que no me expresé, no compartí mi palabra ni nada. Dice, pero es que estoy atónita, no tengo palabras. Es la primera vez en mi vida, tengo 65 años. Y es la primera vez en mi vida que escuché hablar positivamente del ciclo menstrual de una mujer. Okay. Entonces, claro, ahí te das cuenta, cuando yo hablo y digo esto de desaprender para poder encajar o para poder entender lo que va a funcionar dentro de la carpa, porque ahí te dejas llevar. Ahí pasan cosas que te hacen entender la vida de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres entramos en un círculo de contención, donde cada una expresa lo que siente, pero en ese círculo de contención es algo totalmente privado, es algo donde vos vas a poder desplayarte, llorar, gritar, pero todo lo que pasa en la carpa se queda. Nadie va a salir de la carpa a contar historias, no, todo se queda ahí.
y compartimos entre todas. Es un círculo de confianza. Es un círculo de confianza. Hay una, bueno, la realidad es que primero como hombre no puedo opinar mucho de algo que no sé, pero de todas maneras algo que es muy obvio es el tabú que existe en todas estas etapas de la mujer, porque incluso cuando una mujer está pasando por alguna de esas etapas, fíjate que incluso para mí hay un tabú porque me es bien difícil decir la palabra menstruación, porque es como, no, tenemos que tener respeto. Y para la mujer, exacto, es un tabú. Y para la mujer le enseñan a que no te vean, que tuviste un accidente, ese tipo de cosas. Pero por lo que me dices, es como quitarte todos esos sesgos que tienes por generaciones y dejarlo fluir, y eso probablemente, por lo que me dices, ayuda a que la sanación sea más rápida. Exacto. Y se viva mejor, ¿cierto? Incluso hace que, por ejemplo, mujeres que han tenido, como yo, que sufría de dolores menstruales horribles y fuertes, ya llega un momento de aceptación de esto de, como yo digo, menstruar con conciencia. Okay. En el momento que llega mi periodo es apartarte un poquito de lo que es la sociedad. ¿Qué es lo que hace la menstruación? La menstruación hace que la mujer entre en esa etapa de desvincularse, de esto de un poco más para mí, de tomarse ese día o 2 días de estar, de poder meditar, de estar sola, de quizás dormir más, porque a veces eso es lo que hace el periodo, es nuestra misma sanación. Lo que nos hace es desvincularnos del mundo, para que nosotras podamos retribuirnos, para que podamos alimentarnos, descansar, si vamos a leer, si vamos a escuchar música, tomarnos ese tiempo para nosotras. Eso es lo que hace el ciclo menstrual, esa es nuestra medicina, es la medicina de la mujer. Aparte que también por medio del periodo menstrual, nosotras también depuramos. Sí, estamos depurando nuestro cuerpo, pero también estamos depurando nuestra mente. Fíjate qué interesante lo que me dices, porque lo veo como que, dices tú, 1 o 2 días en los que necesitas descanso, meditación, sanación, como dices tú, la purificación. En cambio, la mujer suele ignorar esa parte y seguirle dando. O sea, voy a decir algo que ojalá que no vea el podcast mi esposa, porque yo me doy cuenta que ella puede sentirse muy mal y ya está dándole duro. Y te digo que ojalá que no, porque luego no me va a querer hacer el desayuno esos días, de que ella me ayuda con esa parte. Pero la verdad que admiro mucho que la mujer es mucho más resistente que el hombre, eso no lo voy a negar. Por algo son las de los embarazos también, porque creo que uno como hombre no lo soportaría. Pero interesante lo que me estás diciendo. Leí un poco en tus redes sociales que también hablaban de limpias espirituales. Si me equivoco en un término me dices, pero son limpias espirituales. ¿Es la palabra correcta? Bueno, se podría, dentro de lo que es la carpa roja, ¿no? De lo que es, o al menos de lo que es la medicina de la mujer, como yo le llamo, que es nuestra menstruación. Las limpias espirituales, sí, es que es una limpieza espiritual y también es una conexión espiritual que tiene la mujer en esas diferentes etapas del ciclo menstrual. Pero hablando puntualmente de lo que es la menstruación, también estamos limpiando espiritualmente. Estamos también dejando un ciclo atrás, son 28, 32, 26 días, okay, lo que dura el periodo de una mujer más o menos, de todo lo vivido, de toda esa etapa que vivió la mujer, si viviste con enojos, si tuviste problemas con tu marido, si te frustraste porque no aprobaste un examen, todas esas frustraciones y todos esos enojos, todo eso se queda alojado en nuestro útero. Es como que el útero es un cuenco donde va a entrar todas esas sentimientos, todo eso que sentimos y lo va alojando. Entonces llega el día de la menstruación, eso es menstruar con conciencia, y es donde nuestro útero dice, hasta acá, ya llegué. Justamente, y se suelta. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se manifiesta? Porque precisamente hoy por la mañana tenía esa plática con mi esposa acerca de que había enfermedades que se generaban a raíz de, por ejemplo, callarse situaciones muy fuertes, como, no sé, maltrato psicológico, malas experiencias, abusos, cualquier tipo de cosas que son tan fuertes y no dejas que fluya, se terminan manifestando en enfermedades. ¿Es esto cierto? Sí, claro que sí, porque estás como reprimiendo, no estás fluyendo con lo que está sucediendo. Entonces, por eso existen los miomas, empiezan a aparecer problemas en el útero, mujeres que no pueden gestar vida, no pueden tener hijos. Pero claro, hay un desfasaje detrás de todo eso. ¿Cuántos abusos hay?
no solamente en la misma mujer, o sea, no solamente en la mujer en sí, sino cuántos abusos hay de su mamá, de su abuela, de su tatarabuela. Es algo que viene de generación en generación. Arrastrándose, sí. Y venimos arrastrando. Y ya cuando nosotras llegamos a este punto, o al menos yo hablando particularmente por mí, que yo llego a este punto, a llegar a la raíz de por qué yo sentía estos dolores tan fuertes, llegando a la raíz de todo eso, era porque yo realmente estaba rechazando mi ser femenino. Cuando yo empiezo a menstruar con conciencia y a recibirlo y a entender que es algo biológico y es algo natural y que es una bendición para mí, los dolores desaparecieron. Desaparecieron automáticamente. Entonces, claro, era recibir ese siguiente periodo preparándome un altar, comprándome chocolates, cosas ricas que me gustaban. Y decía, bueno, ya va a llegar como una bendición a mi vida. Y así fue. Entonces ahora cada mes es un ritual que se hace para venerar mi cuerpo. Entiendo. Y esa también es la impronta de las carpas rojas, ¿no? De hacer este llamado a que las mujeres acepten su cuerpo, acepten los procesos y esos tiempos, ¿no? Respetar esos tiempos también. Dentro de todos estos ritos, dijimos la palabra, ¿se utiliza alguna medicina ancestral? Bueno, sí, hay bastantes medicinas ancestrales. Digamos que yo diría más que nada medicina de las abuelas. Okay. Medicina de las abuelas, estos preparados, estas compresas con hierbas, que es también lo que trabajamos en las carpas rojas, y a las mujeres les fascina, les encanta. Hay mujeres que nunca han estado vinculadas con las hierbas, entonces esto de los aromas, del tacto, ¿no? De tocar la tierra, de tocar las plantas, eso también hace que también la mujer o el ser humano tenga ese vínculo con lo natural, ¿no? Con la madre tierra, que es la que nos está dando todas estas herramientas, y nosotras, bueno, lo que hacemos es eso, es aprender a incorporarlas en nosotras, empezar a cultivar hierbas, a cultivar plantas y tener esa conexión. Y sí, definitivamente sí, las plantas maestras también han sido una herramienta inmensa en lo que es la sanación femenina. Ahorita que te pregunto sobre medicinas ancestrales, ¿cuál es tu opinión sobre medicinas, por ejemplo, la ayahuasca, el bufo, todo este tipo del cambó, todo este tipo de opciones que hay dentro del mundo holístico? ¿Qué opinión te da a ti? Bueno, creo que cada medicina tiene su fuerza, ¿no? Lo que sí yo recomiendo es estar bien enfocada o enfocado en lo que queremos realmente, porque cada medicina va a ir hacer un trabajo específico para cada persona. Por ejemplo, el cambó, que es la vacuna, esta vacuna lo que hace es ayudar también al ciclo menstrual de la mujer. Okay. Ayuda muchísimo también en depurar y en limpiar. Lo que es la ayahuasca, yo creo que para mí es como un despertar, una conexión ancestral. Es como ese perdonar también a ese clan femenino o masculino, o también hay veces que tenemos problemas, por así decirlo, con el ser masculino, porque hay mucho dolor, porque hay mujeres que quizás han sufrido problemas con su abuelo, con su padre, de abusos o de ausencia también. Lo que hace la ayahuasca también hace eso, ¿no? Esa conexión, ese llamado a reconocer, entiendo, a soltar y perdonar. Yo quiero aprovechar justamente ese espacio para decirte mi experiencia con la ayahuasca, que yo con la ayahuasca llegué de casualidad, justamente acompañando a mi esposa. Ahí fue donde te conocí. De hecho, yo tengo una experiencia muy linda y se la platico mucho a mi esposa, de que yo te veía a ti cuando te acercabas y tus palabras para mí eran como súper inspiradoras cuando ya estaba en ese proceso, y yo le decía, yo quiero que ella sea mi estrella, yo quiero, porque generaba en mí, realmente las palabras generaban mucho, y eso no se me olvida. Definitivamente yo soy una persona, antes y después de la ayahuasca, que me ayudó a ser una persona más abierta, más comunicativa, que expresara más fácil sus sentimientos. Entonces, si alguien me preguntara, ¿recomiendas? Definitivamente la recomiendo. Creo que no es para todos, creo que es cierto esto de que te llama, y me ha pasado porque he hecho la ayahuasca un par de veces y he tenido oportunidad más veces de hacerlo, pero no lo he hecho porque no he sentido, digamos, ese llamado. Como ese llamado, realmente. Pero definitivamente creo que es algo que valdría la pena probarlo alguna vez en la vida.
Alguna vez en la vida. Lo que pasa es que ayahuasca también es una planta maestra maravillosa, y esta planta lo que hace es un reseteo dentro de nuestro cuerpo. Ella lo que va haciendo es depurar, primero hace una purga. Entonces por medio de la purga es donde ya empezás como a entrar en ese proceso del miedo físico. Okay. Porque claro, el vómito, los dolores, los tembleques, porque a veces hay personas que tiemblan. Entonces todo este juego, ¿no?, de el cuerpo con la mente es algo fuertísimo de la planta. Pero ya después, cuando pasás ese proceso y saltás, ella te empieza a entregar más regalos, o sea, ella te empieza a entregar más sanación por medio de la visión, por medio del entendimiento, por medio de la autoescucha o de esto de la autoconversación, ¿verdad? De acuerdo. Que era algo así como lo que te había pasado. Cuando se está en una ceremonia de ayahuasca, todos comulgan con la medicina. Entonces, tanto pacientes como las personas que estamos asistiendo, estamos conectados de alguna manera. O sea, la planta nos pone en conexión con cada uno. Entonces, encontrás las palabras justas. Si vos estás viendo a una persona que está teniendo un proceso, hay algo de la planta, algo maestro, algo maravilloso, que te lleva a entregarle la palabra justa en ese momento. Es una medicina muy espiritual. Te quiero compartir algo también que viví, porque esta parte para mí es bien importante. Primero, que siempre tengan cuidado, investiguen cuando van a hacer medicina ancestral, porque lamentablemente me he dado cuenta últimamente que hay mucha gente que lo hace, e incluso he llegado a conocer gente que te lo manda y tú lo puedes usar en casa, y yo no recomendaría algo así, porque es algo serio. Pero quiero decirte algo que me pasó una vez dentro de la medicina, que yo estaba pensando en qué es la vida, el propósito. Entonces de repente me llega una voz que me dice: eres quien eres por voluntad de Dios, porque por voluntad de Dios podría ser la hoja de aquel árbol. Esto puede sonar un poco raro para quien no haya vivido una experiencia así o que no lo vaya a entender, pero cuando estás en ese proceso, como que la sabiduría entra así completita, y eso es cierto. O sea, a veces uno no agradece en donde está, lo que está haciendo, su momento, está pensando en yo quiero tener, yo quiero hacer, y no estás disfrutando lo que hay. Entonces esas palabras pusieron mis pies en la tierra de valorar lo que eres, porque es cierto, pudiste haber sido una hoja de árbol, y no es que sea malo porque tiene una función, pero tú tienes mucho más libertades y libre albedrío de cosas por hacer que debes aprovechar y agradecer, y no estar pensando en qué puedo hacer que no tengo ahorita. Exacto. ¿Sí? Y eso. Pero también muchas veces pasa que la mente nos juega un papel muy, muy importante en lo que son las medicinas ancestrales, y particularmente la ayahuasca. Si hubieras estado particularmente en tu mente todo el tiempo poniéndole o juzgando, ¿no?, o pensando todo el tiempo de no, esto puede ser por esto, o me está hablando por tal, o sea, no hubieras podido conectar con esa esencia divina. Soltaste tu mente, te liberaste del ego. Entonces, ¿qué hiciste? Te entregaste. Ah, sí, eso es importante, dejarte guiar. Pero ¿por qué te dejaste guiar? Porque hay personas que no conectan, hay muchas personas que no conectan con la medicina. De acuerdo. Porque de alguna manera no se sienten seguros, porque no les cae bien alguna persona de ahí, o no les gustó algo que vieron, o les dio miedo algo. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que la gente empiece a tener esa energía como de rechazo, ¿no? De miedo, de estar como alerta todo el tiempo. Entonces no dejan trabajar a la medicina completamente. Totalmente. No es culpa de la gente, no es culpa de las personas, no es culpa absolutamente de nadie. Yo siempre digo, y les digo a todos que cuando están interesados en la medicina, es indaguen, pregunten, conozcan a la persona que les va a entregar la medicina, ármense un cuestionario de preguntas y pregúntenle todo lo que necesitan preguntarle para que ustedes se sientan seguros a dónde van a ir. Tengan ese contacto visual con la persona que les va a entregar la medicina para poder sentir esa energía, porque nosotros también somos energía. Y que vibren, ¿no? Y si, claro, y si nosotros vamos a tomar medicina, o vamos a sentarnos con ayahuasca, por ejemplo, con mamá ayahuasca, es energía también. Si yo voy a comulgar con esta medicina, yo quiero conocer a la persona que me lo va a entregar. De acuerdo. Yo quiero tener una consulta previa, tener una cita y conversar y hablar y sentir esa energía, sentir esa mirada, esa conexión, cómo habla, cómo se expresa, para sentirme yo en conformidad con lo que va a pasar. Pero hay mucha gente que no, mucha gente que, he conocido gente que hasta se va
a otros países a tomar medicina sin conocer a dónde van. Se toma 3 días No, allá es de tremendo. sorpresa. Sí, sí, es importante investigar. En tus redes sociales vi un poco de algo llamado bóveda espiritual. Bóveda espiritual. Es un sí. taller. Sí, la bóveda espiritual es, más que nada está vinculado con lo que es el espiritismo. Ok. Una de las cosas que me mostraron, particularmente la planta ayahuasca, fue indagar mucho acerca del espiritismo, porque mi evolución con la planta fue muy vinculada con los espíritus. Entonces yo necesitaba respuestas, necesitaba estas dudas, ¿no? Que esto es algo que también hace la planta, que te entrega herramientas que vos tenés que empezar a buscar, empezar a indagar, empezar a estudiar qué es lo que te está mostrando. Eso es también hacer un trabajo con la planta. Y entré en este mundo de lo que es el espiritismo, lo que es la bóveda espiritual, que es un altar hacia nuestros ancestros. Ok. Y en esta bóveda va a participar gente, ¿es algo propio tuyo o va a haber talleres, como decía ahorita? Generalmente sí, hacemos talleres para informar a la gente de qué se trata una bóveda espiritual. Y lo que hacemos también es a veces hacemos reuniones, nos reunimos, ciertos espiritistas se reúnen y hacemos algo así que se llama misa espiritual. Es como un tipo de taller. Pero ¿qué hacemos? Nos comunicamos entre todos, vamos dando información y todo el mundo da su opinión y bueno, eso es lo que hacen. No puedo dar tampoco explayarme tan profundamente en esto. Está bien, pero... está bien. Te agradezco. Yo soy parte de todo este mundo holístico. A mí me gusta mucho, pero me gusta hacer preguntas como creo que la gente podría hacer. Así que de repente te puedo hacer preguntas que hasta pueden sonar un poco, no invasivas, pero sí como, uy, está dura esa pregunta. Pero yo quiero preguntar como creo que preguntaría la gente. Está bien. ¿Esto es de Dios? Claro que sí. ¿Por qué? Porque sí. Porque es divino, porque es la conexión, es con lo que vos crees. Nosotros en una misa espiritual rezamos. Es como si estuvieras en una misa, como si estuvieras en una iglesia. Rezamos. Lo que se hace es darle luz a esos espíritus. Quizás llegan muchas, mira, te la hago así corta. Llega mucha gente, por ejemplo, que tiene pesadillas o que les pasa cosas en la casa. Como que me mueven cosas o veo sombras. Generalmente hay gente que me pareció ver a alguien pero no está y este ser o esta entidad me sigue, me persigue, me da miedo. Entonces ese tipo de gente llega mucho a lo que son los talleres espirituales, de la bóveda espiritual. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Que muchas veces son espíritus realmente que están buscando luz o que están buscando un reconocimiento. Generalmente son antepasados nuestros. Puede ser una abuela, puede ser un tío, puede ser alguien de nuestro cordón espiritual, de nuestro cordón familiar, que ha fallecido, que ha trascendido y lo único que está buscando es luz, es agua. Por eso es que son copas de agua, se llenan de agua. ¿Tiene algo que ver todo esto con terminar alguna tarea, comunicarte que hagas algo o es solamente el contacto por ser ancestros? Es por ser ancestralmente sí. Es como, bueno, yo lo veo a veces parecido que yo la verdad que me fascina la cultura de ustedes, lo que es el Día de Muertos. Okay. Que ustedes les ofrendan comida, que hacen su altar de muertos y ponen a sus familiares. Bueno, es algo muy parecido, pero se hace con una bóveda espiritual que serían copas de agua. Mira qué bueno que lo mencionaste, porque como te decía ahorita, me gusta preguntar como preguntaría alguien y mucha gente aún desconoce por qué en México se celebra el Día de los Muertos. En la película de Coco, si alguien no la ha visto, que la vea, y esa película te transmite 100% qué significa la cultura de celebrar a los muertos, y la verdad que es una historia bien bonita. Bien bonita. Y bueno, y aprovechando también, si a alguien le interesa hacer preguntas que no se hicieron y quieren que volvamos a invitar a alguno de nuestros invitados, como el caso de Leti en este caso, pues dejen en los comentarios también ahí las preguntas que tengan para ellos y para invitar en un futuro y volverles a preguntar algo que les pueda interesar. ¿Sí? En tu camino en tu andanza de estas sanaciones con las mujeres, ¿ha habido alguna historia que te haya marcado? Algo que sea fuera de lo común que me pudieras platicar. Bueno, en realidad todas las historias que me hayan marcado en mi vida, dentro de lo que es la carpa roja en sí, son historias que
que van un poquito encarnadas en lo que es la esencia de cada mujer. Y es como también entrar un poquito a divulgar, o como para sacar adelante, ¿viste? Poner enfrente o poner en evidencia la historia de ellas. Lo que yo sí te podría compartir, una de las historias de mujeres que han marcado mi vida, es la historia de mi abuela, de la mamá de mi mamá, o sea, mi abuela materna. Ella fue una mujer que tuvo muchos hijos, y todos sus hijos los parió sola. Y ella se volvió la matrona del pueblo donde vivía, sí, el norte de Argentina. Y era impresionante porque ella daba a sus hijos a la madre tierra. Ella cavaba un pozo y ella entraba dentro de ese pozo y ella ahí paría a sus hijos. Y es una historia muy, muy profunda y muy fuerte, muy cruda también, que la cuenta mi mamá en un libro que se llama Huellas. Mi madre es escritora, que también es otra mujer que acá ha tocado mi alma. Mamá es tremenda. Y ella escribe esta historia y lo cuenta en ese libro. Que por cierto, tú me comentaste que tu mamá podría venir, así que sería bien interesante y orgullosos de poderla recibir. Y con lo que me acabas de decir, pues nos vas a dejar picados de poder sí, platicar con ella ese tipo de cosas. Esto que hacía tu abuela, ¿tiene que ver con la misma cultura, con alguna religión, o por qué lo hacía de esa manera? Nosotras, bueno, hablando con mamá, pensamos que ella estaba muy conectada con la tierra, muy conectada con la tierra. No, esto no se debía definitivamente a ningún tipo de religión, a ningún tipo de movimiento, simplemente que las circunstancias de la vida en esa época la llevaron a eso. Y bueno, ella resultó ser una mujer muy fuerte y una mujer que estuvo muy vinculada con la madre tierra. Entonces hay otra cosa también detrás de todo esto, dudas, ¿no? Que cuando uno entra en estas medicinas y a sanar y la sanación y todo esto, yo tenía y sigo teniendo todavía ese miedo a la maternidad. Entonces, indagando, ¿no? Y entrando en todo este mundo espiritual y todo esto, yo dije, bueno, es que mi abuela tuvo tantos hijos y sola, que a veces vamos arrastrando eso que no es nuestro. Son miedos que no son míos, son miedos que quizás han sido de mi abuela o han sido de mamá o han sido de mi tatarabuela, pero no son mis miedos. Entonces es eso, ¿no? Es empezar como a delegar, como a sacarse de encima miedos que no son míos. ¿Cómo? A ver, seguramente tu abuela, asumo, lo hizo, pero eso no hacía que dejara de sentir miedo. Entonces tú sientes ese miedo, pero ella confrontó ese miedo. ¿Cómo tú me podrías decir que, creo que esto que estoy haciendo ahora es lo que me ha ayudado a afrontar esos miedos que no sabía de dónde venían? ¿Es parte de? Es parte de, pero ¿sabes qué? Pienso también que hay una energía mucho más fuerte que eso, que es el hecho, ¿no? De miedo, es el amor, es el amor tan grande a lo que ella hacía y la seguridad de ella misma, de que ella lo podía hacer. Que es esa falta de seguridad es que también te ponen mucho en los hospitales a las mamás que son primerizas, por ejemplo, que es como que no lo vas a poder hacer. Es mejor que vayas a un hospital, que te hagan cesárea. No, es que no vas a poder. No, es que sí podés. Sí se puede. Es una fuerza que nace desde adentro, incontrolable. Y bueno, y hablado por muchas ahora en internet, en lo que es las redes sociales y todo esto, hay muchas mujeres que hablan de sus partos, de cómo han sido y de sacar ese miedo, ¿no? De estigmatizar lo que es un parto que da miedo, del hospital y todo este mundo de cosas que lo único que hacen es meter miedo. Entiendo. Nos quieren con miedo. Bueno, así es como se controla a la comunidad. Una pregunta ahorita que estamos en la parte familiar y de las uniones familiares, pero a veces dentro de la familia existe gente que tiene, pues no sé si llamarlo traumas o algún problema, tiene sus propios problemas. Se vuelve una persona tóxica, pero es tu hermana, es tu mamá, es tu tía, es tu prima, gente muy cercana. Y hablo de mujeres ahorita porque, pues por el día que estamos celebrando, pero se da también para los hombres.
¿Cómo tiene uno que actuar si, por ejemplo, tiene una hermana tóxica? ¿Alejarse? ¿O por ser familia está obligado a estar ahí a pesar de cualquier circunstancia? ¿Cómo se ve desde el punto de vista espiritual? Yo creo que habría que pensar un poquito es por qué atraigo esto, ¿no? O sea, por qué a mí se me manifiesta una persona tóxica. Okay. ¿Por qué está manifestando? ¿Qué me está mostrando este familiar? Este vínculo que tenemos, por ejemplo, como hermanos, ¿por qué me está mostrando esto? O sea, estar en conciencia, ya cuando nosotros tenemos un nivel espiritual un poquito más arriba, un poquito que hemos leído, nos hemos vinculado en ceremonias ancestrales y todo esto, estamos un pasito más arriba, no nos creemos que somos Dios ni somos los más inteligentes, pero nos está mostrando algo. Entonces actuamos con conciencia, particularmente es pensar, decir, bueno, ¿por qué se me manifiesta de esta manera? ¿Cómo yo me estoy comportando conmigo mismo? Dependiendo cuál sea el caso, ¿verdad? Porque si una persona se te manifiesta, no sé, mintiendo, y vos te estás dando cuenta que te está mintiendo y te miente en la cara y te sigue mintiendo, pues decís, bueno, ¿hasta qué punto yo mismo me miento? ¿Soy sincero conmigo mismo? ¿Qué me está mostrando esta persona? Todos nos enseñan algo. Eso es lo que yo pienso. Alejarse, sí, nos podemos alejar, pero lo más sano sería hablar. Sería afrontar la realidad, afrontar a la persona y hablar desde el corazón. A veces ese es el miedo, ¿no? El miedo a pelearse o el miedo a armar una discusión que eso lleve a una riña o ese momento de enojo, ¿viste? Que te late fuerte el corazón y que ya te sentís con calor y que... No, es... ¿Qué me está mostrando? Y hablar desde el corazón. Vamos a sentarnos a hablar. Eso que dices, y hago primero un paréntesis justamente para la gente, que es que es una persona espiritual, cree que sabe mucho, cree que no es por ahí. La persona espiritual lo que tiene es que llega al punto donde tiene la capacidad de ver con otros ojos y reconocer cuando incluso uno mismo es el que está mal. Como dices tú, pedir perdón, preguntar, agradecer, hablar. Esa es la parte espiritual, no es tampoco que se vuelva una persona, o sea, superior. Es un paso más arriba en el sentido de que es una persona que reconoce. Me tocó de una amiga que tenía cierto comportamiento y un día de repente ya su forma de ser era completamente distinta cuando entra al mundo espiritual. No es de hoy para mañana, me refiero con el tiempo, pero sí hubo comentarios de si yo la conozco, pero la realidad es que la persona sí había cambiado. Y es que cuando entran en el plano espiritual empiezan a ver la vida de otra manera. Eso es importante decirlo. Y lo que decías ahorita, la complicación de hablar con alguien, por ejemplo, una persona tóxica, y que esa persona se altere, porque tal vez tú ya no estás en ese nivel de ponerte molesta, pero la otra persona sí. Entonces, ¿hasta dónde es tu obligación soportar o entender o escuchar a esa persona en esas circunstancias? Yo creo que también entras en un nivel de empatía. Okay. Empezás a empatizar. Entonces te empezás a dar cuenta y empezás a analizar que si bien se está comportando de esta manera, ¿qué fue la que lo llevó? O sea, ¿qué fue lo que empujó a esta persona a actuar de esta manera o a hablar de esta manera? De acuerdo. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos vinculados en una relación tóxica, la persona que nos está toxicando, ¿no? Que nos está hablando de una manera que no nos gusta o al final nos está diciendo cosas que no nos gusta o está actuando de una manera extraña, yo pienso que el nivel ese de empatía que vos puedas llegar a tener te va a hacer llevar a la raíz, te lleva a la raíz, ¿no? O sea, ella se está actuando de esta manera. Si bien se está comportando de esta manera, ¿qué tengo yo que aprender de todo esto? ¿Qué aprendo yo? A poner mis límites, a respetarme yo primero y alejarme, porque ¿qué pasa? Que en esta sociedad a veces pasa eso, que la familia es la familia y tenés que estar unido con tu familia porque es tu familia, porque es el mandato, es así. Pero nosotros elegimos nuestra familia. Nosotros cuando entramos a un camino espiritual vamos eligiendo nuestra familia, nuestros amigos se hacen nuestra familia. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Leti, hay algo que me llama la atención y te quiero preguntar. Veo que te cortaste el cabello. ¿Por qué te cortaste el cabello? ¿Tú tienes un pelo bien largo? Yo tenía un cabello bien largo, sí. ¿Tiene algo que ver con todo esto? Tiene algo que ver con dejar un pasado. Okay. Sí, creo que generalmente para las mujeres, nosotras, dejamos nuestro cabello muy largo. Y en mi caso personal, promesas, historias, amores, todo se fue acumulando en mi cabello.
todo se fue acumulando en mi cabello. Okay. Entonces, entrando en una sanación espiritual, tomé la decisión de cortarme el cabello para volver a empezar. Yeah. Entonces yo creo que es un volver a empezar siempre. Siempre estamos en constante aprendizaje y evolución espiritual. Y yo creo que, bueno, estoy en otra etapa de mi vida y yo dije, bueno, ese es el momento. No sé si fue por mandato personal o mandato de los espíritus. Tú sentiste la necesidad como un llamado y lo hiciste. Como llamado, sí. Bien. Ok, hoy hemos estado hablando mucho de la mujer porque estamos celebrando justamente el Día de la Mujer. Uh-huh. Pero también me platicabas que venían ya cosas también para los hombres dentro del círculo de la carpa. ¿Qué es lo que viene? Platícame un poco de eso. Bueno, muchos de los últimos encuentros que hemos tenido ya han participado hombres en la carpa. Claro, pasó que muchas mujeres vienen con sus esposos y se quedaban fuera de la carpa esperando. Okay. Entonces, no, empezamos a integrarlos. Vamos a integrar, intégrense, entren en la carpa roja, vamos a empezar a integrarnos. Los hombres, si bien nosotras vivimos nuestro ciclo mensual, los hombres viven sus ciclos anuales, año por año, en las etapas de la primavera, el otoño, invierno, todas esas etapas dentro del hombre, el masculino, el sagrado masculino. Y pienso que también se vinculan con la madre tierra, también están vinculados. El hombre también está herido, o sea, esa energía masculina también está herida. Entonces, ese es el nuevo, digamos, el llamado de este año que comenzó, empezar a integrarlos y empezar a hacer grupos de contención para todos. Pero entonces va a ser como parejas. Pueden ser parejas o no parejas. Bueno, o sea, tienes que invitarnos a sí, una claro. de estas. Me gustaría que participáramos mi esposa y yo. De hecho, le vamos a pedir a la producción que nos deje tus redes sociales para que si alguien está interesado en participar o tiene alguna duda y te quiere contactar, te puedan seguir también. Bueno, muchas gracias. ¿Te parece? Ok, hace ratito te preguntaba lo que yo llamaba como karma hereditario, ese tipo de cosas. Ya me acordé de la palabra. Son registros akáshicos. Ah. Eso es lo que yo trataba de decirte. ¿Me puedes hablar algo de eso? ¿Que es real, no es real? ¿Cómo funciona? Yo realmente creo que las personas, si vos realmente crees en algo, lo vas a manifestar. Okay. Lo que crees lo manifestás. Ahora, los registros akáshicos sí es como algo ya más abierto, ya es algo como más personal y también de nuestra historia, ¿no? De nuestros antepasados y de otras vidas. Entonces, para entrar a una sesión de registros akáshicos, uno tiene que creer en la reencarnación. Ok. Porque ¿Tú crees en la reencarnación? Puede ser, sí. ¿Sí? Sí, yo sí creo en la reencarnación. Digo, aquí se vale pues, creer sí, lo que no quiera. Es que mira, como te decía, yo entré en todo esto del mundo espiritual, del holístico, por seguir a mi esposa, que es la más interesada. Pero he vivido unas experiencias que digo, ok, de nuevo, no las hubiera creído si no las hubiera vivido. Cuando empecé la constelación familiar, era nada más voy a seguir, a ver qué me dicen. Yo terminé llorando como capítulo de La Rosa de Guadalupe. Y mira que yo soy una persona que para que le saques una lágrima es muy complicado. Y me impresionó, y cuando pude hablar con mi niño interior, y lo que le dije a mi niño interior, yo que soy una persona sin traumas, sin problemas, con una buena infancia, todo lo que le dije me hizo llorar y de verdad parecía Magdalena, estaba a llanto así. Entonces, sí hay muchas cosas que a veces no lo hacemos por miedo al rechazo, por tabú, porque lo que te decía hace rato, será de Dios, ese tipo de cosas. Creo que todo lo que aporte para bien es de Dios. Pero mira, fíjate una cosa, que al final todo es espiritual. Sí. Todas las prácticas son espirituales, hasta ir a la iglesia es espiritual. ¿De acuerdo? Nosotros somos seres espirituales, viviendo en este plano como humano, teniendo esta experiencia humana. Entonces ahí está la otra contraparte, ¿no? Cuando entramos a esto de las medicinas espirituales, a las medicinas ancestrales, y entramos en todas estas prácticas espirituales también, empezamos a subir peldaños, ¿no? Como a sentirnos cada vez más espirituales. Y ahí está el delirio místico. O sea, ahí hay personas que están en un nivel de delirio místico que se creen Dios, que se creen que pueden sanar o que pueden manifestar la luz divina, pero hay un desbalance, porque siguen siendo humanos.
Entonces, ¿dónde está la congruencia? ¿Dónde está el balance ante todo esto? Yo creo que un buen guía, una buena persona que pueda, digamos, guiarte, es la persona que está alineada con su mente, con su espíritu, con su cuerpo. Una persona que está alineada con su mente y su espíritu y su cuerpo es una persona congruente, que puede tener inteligencia, que puede ser espiritual, que puede, y a la misma vez puede atender a su familia, y que porque atienda a su familia no quiere decir que no sea espiritual, que porque no está en sus prácticas, o sea, de acuerdo. Creo yo. Leti, ¿hay algo que quieras agregar? La plática, la verdad que estuvo muy interesante, te agradezco que hayas venido. ¿Hay algo que quieras comentar, alguna invitación que quieras hacer? Me gustaría, bueno, ya yo digo, ¿no? Doy 8 de marzo, Día de la Mujer, invitarlas a todas a que integren también a sus parejas, que integren también al hombre, porque si bien se ha hablado mucho estos años, mucho de círculos de mujeres y sanación femenina y círculos de mujeres, bueno, es hora también de que la energía masculina, el masculino, también se integre, porque el hombre también está herido y la semilla del hombre es tan importante como la de la mujer. Entonces todos vivimos en esta maravillosa tierra, esta madre que nos da todo, y qué hermoso sería vivir en armonía. Totalmente de acuerdo. Bueno, Leti, de nuevo, muchas gracias. Gracias, Pablo. Y a todos, gracias por vernos y bueno, muchas gracias por seguir a La Carpa Podcast. Hasta luego.